De nuevo, buenas noches. Este segundo encuentro de clase en aula virtual o sesión sincrónica tiene dos propósitos fundamentales. El primero es complementar contenidos correspondientes al hito número 2 que ya están disponibles en el aula virtual. Y el segundo propósito es explicar, reforzar y ejemplificar temas fundamentales para que ese hito tenga el mejor desarrollo por parte de ustedes. En ese orden de ideas, es importante empezar recordando cuánto dura el hito número 2 y cuál es el objetivo o lo que se busca con el desarrollo de esta temporada. Bien, antes de continuar, si de pronto alguien quiere activar el micrófono, lo puede hacer, pero para que no se nos mezclen los sonidos ambiente, les recomiendo que lo silencien antes de que quieran hacer alguna pregunta o algún aporte. Bueno. Bien, entonces, como les venía comentando, es importante empezar recordando cuánto dura el hito número 2 y cuál es el objetivo del mismo. Pero antes de eso, rápidamente mencionar que ya superamos el hito número 1 de manera satisfactoria. A través del desarrollo del hito número 1, ustedes tuvieron la oportunidad de presentarse mediante el video. Gracias a esos videos ya los conocemos un poquito más y sabemos de sus expectativas y su formación profesional. No he terminado de revisar todos los videos, son bastantes, pero ya he revisado la mayoría y en ellos he podido evidenciar completitud, profesionalismo y mucha creatividad, así que por ese lado excelente. Gracias a ese hito número 1 también tuvieron la oportunidad de familiarizarse un poquito más o acercarse un poquito más al conocimiento del aula virtual mediante el desarrollo del WebQuest o la prueba del WebQuest. Las notas o la rúbrica de evaluación en la que van a encontrar la nota del video y la nota del WebQuest la estaré subiendo al aula virtual en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Entonces, esto ya lo superamos. Entonces, entramos en el hito número 2 que tiene una duración de 3 semanas. ¿Listo? Van a tener 3 semanas de trabajo autónomo e independiente para desarrollar las actividades que más adelante les mencionaré. En ese momento estamos desarrollando nuestro encuentro en línea o encuentro en clase virtual o encuentro sincrónico de clase, cualquiera de las opciones son válidas. Y lo que se busca mediante el desarrollo de este hito número 2 es que ustedes conozcan que es un proyecto válido dentro del marco de la especialización en publicidad digital, las fases, los actores y los elementos que constituyen el proyecto que ustedes empiezan desde este primer trimestre y finalizan hasta el último y tercer trimestre de la especialización. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna inquietud? Gracias, Joana. Gracias, Vanessa. Vamos bien. Listo. Perfecto. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer preguntas a través del chat o quienes se conectaron mediante el micrófono también lo pueden activar y hacer sus preguntas o sus aportes sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Siéntanse con la confianza para hacerlo en cualquier momento. Bien, entonces en esencia en eso consiste el hito número 2. Como ya lo mencioné, el hito número 2 tiene una duración en semanas de 3 semanas y la idea es que ustedes desarrollen una serie de actividades específicas para cada una de esas semanas. Entonces, para la semana número 1 del hito número 2, acá en pantalla estamos viendo como un recuento o un resumen de las actividades que se deberían desarrollar durante esta semana número 1. Todas las actividades están, digamos, enfocadas o apuntan a este tema principal, que es un proyecto, sus etapas y la etapa de iniciación. En otras palabras, lo que van a tener que hacer o lo que deben hacer es realizar una serie de lecturas que apuntan a esa gran temática que les acabo de mencionar y además deben revisar un video que tiene como nombre el proyecto parte 1 y parte 2. Acá les comparto el enlace. Este enlace y todas estas actividades y el material respectivo también está disponible en aula virtual. Recuerden que esto es solo un complemento de lo que está en el aula virtual. Toda la información que ustedes van a encontrar dentro del video es de carácter importante. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en dos aspectos que considero que se llevan el protagonismo de ese video y que considero que además son fundamentales para que ustedes de aquí en adelante desarrollen no solo el hito de buena manera, sino también todo lo que se viene más allá del hito número 2. El primero de esos aspectos que me parece fundamental resaltar y recalcar
es qué es un proyecto válido dentro del marco de la publicidad digital. Para que estemos todos en la misma página y entendamos qué es un proyecto válido dentro del marco de la especialización en publicidad digital, hay que entender el proyecto como un proceso estratégico y táctico de publicidad digital que sea aplicable o que tenga implicaciones en cualquiera de estas áreas. ¿Listo? Puede ser en un emprendimiento, puede ser en un coworking, puede ser en una pyme, puede ser en una gran organización, puede ser en unidades o en equipos de trabajo, en departamentos, en unidades de una gran organización o en departamentos o en unidades de trabajo de una pyme o en equipos de trabajo de cualquier tipo de empresa o en el caso de empresas intermediarias o de provisión, perdón, de proveedores de gestión de proveedores, perdón, también pueden llegar a aplicar el proyecto. Entonces recordemos, proyecto válido dentro del marco de la especialización en publicidad digital, cualquier proceso estratégico y táctico de publicidad que pueda ser aplicable a cualquiera de estas áreas. Coworking, Jessica, es una organización en el que varias personas con distintos intereses y distintos objetivos se reúnen para trabajar de manera cooperativa en busca de un propósito o en busca del alcance de algún objetivo. Digamos que son grupos de trabajo multidisciplinares que a pesar de sus diferencias y sus distintos enfoques, a través del trabajo cooperativo y colaborativo buscan alcanzar un objetivo en común a través de algún emprendimiento o el planteamiento de algún proyecto. ¿Listo? Buenas noches, Margaret. Bien, hasta aquí estamos claros con respecto a lo que es un proyecto válido dentro del marco de la especialización en publicidad digital. ¿O tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Claro, María Camila, perfecto. Mientras le echan cabeza, a ver si tienen alguna duda o alguna pregunta, les pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que aquí todos tenemos un conocido que tiene una zapatería, ¿listo? Una zapatería como negocio tradicional. Bien, Margaret, ya con este ejemplo te pongo al tanto de lo que venía hablando anteriormente. Entonces, todos tenemos un conocido que tiene una zapatería. La zapatería funciona dentro del mercado tradicional. Tenemos un retail tradicional, una tienda física. Y lo que sucede es que esa persona, ese conocido, se empieza a dar cuenta que en ese mercado en el que se encuentra o en el que está, sus competidores directos empiezan a tener un ecosistema digital y dentro de ese ecosistema digital ya tienen, por ejemplo, un e-tailer. Y a través del e-tailer están generando más ingresos que nuestro conocido que tiene la zapatería tradicional. Ahí ya pueden hacer una oportunidad para proponerle a ese conocido que desarrollemos un proyecto dentro del cual podamos crear un ecosistema digital para esa zapatería y de tal forma que pase a ser de una zapatería tradicional a una zapatería digital, que ese ecosistema digital esté perfectamente articulado, perfectamente engranado y que para explotar o aprovechar ese ecosistema digital propongamos estrategias publicitarias digitales que nos permitan llevar tráfico a los distintos canales para alcanzar distintos objetivos publicitarios. ¿Listo? Ahí la publicidad estaría siendo relevante para ese negocio y estaría siendo relevante para ese ecosistema digital que vamos a crearle a ese negocio. Entonces, como lo pueden notar, pueden acudir a cualquier tipo de empresa, no importa el tipo de empresa. Lo que importa es que desde la publicidad digital y las estrategias y tácticas que ustedes se propongan le puedan aportar algo positivo a esa empresa. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Y Marcela, bien. Yeah. ¿Quién era quien preguntaba? Margaret, si me entendiste el ejemplo, si estamos todos en la misma página. Bueno, espero que Margaret esté en la misma página. Mientras tanto, pues si ella manifiesta alguna duda, voy avanzando. Bien, perfecto. El otro punto importante, así es, Margaret, puede ser un emprendimiento.
Listo, si tú tienes un emprendimiento, o si cualquier compañero tuyo tiene un emprendimiento, eh, puede aplicar el proyecto a ese emprendimiento. ¿Listo? Y el emprendimiento puede ser de cualquier tipo. Entonces ahí no habría ningún inconveniente. Tampoco importa si el emprendimiento aún no está legalmente constituido en Cámara y Comercio o a través de alguno de los entes legisladores. Lo importante es que sea pues algo real y algo que a ustedes les apasione. Bueno, bien, entonces otro de los puntos importantes que se tocan en el video que les mencionaba en principio, es todo lo relacionado con las fases del proyecto. Entonces, el proyecto se divide en tres fases correspondientes a cada uno de los 3 trimestres que ustedes van a cursar y que ya empezaron a cursar. Entonces, en este primer trimestre se desarrolla la fase de iniciación y la fase de planificación operativa y estratégica del proyecto. Listo, ustedes este trimestre llegan única y exclusivamente hasta la parte de planificación operativa y estratégica del proyecto. Luego, en segundo trimestre, toman esa planificación operativa y estratégica y la llevan a un nivel de ejecución y van monitoreando lo que están ejecutando. Y finalmente, en tercer trimestre, hacen una revisión holística de todo el trabajo realizado previamente y posterior a esa revisión holística hacen un proceso de optimización y cierre el proyecto. Y esas serían las 3 fases fundamentales del proyecto en el marco de la especialización en publicidad digital. Así es, Ana María, puedes considerar una agrupación musical. ¿Listo? No hay problema. Pero insisto, lo importante es que a esa agrupación musical se le genere algún beneficio gracias a un proceso estratégico y táctico de publicidad digital. Más adelante te vas a dar cuenta que, más adelante por allá en el hito número 3 y 4 te vas a dar cuenta que sobre la empresa en la que ustedes vayan a aplicar el proyecto tienen que reunir un mínimo de información. Esa información les va a permitir identificar una problemática o una necesidad o una oportunidad. Tanto la problemática, la necesidad o la oportunidad, la idea es que puedan aprovecharse o explotarse desde estrategias o procedimientos estratégicos y tácticos de publicidad digital. No, no hay especificaciones mínimas ni máximas. Lo que sí les pedimos es que tengan contacto directo con las personas que dentro de la empresa o dentro de la organización tienen poder adquisitivo o poder de decisión sobre presupuestos para pauta. ¿Listo? Si de pronto en algún momento, durante, por ejemplo, el segundo trimestre, ustedes no pueden llegar a ejecutar alguna pauta que se plantearon a nivel estratégico en el primer trimestre, eh, pues no habría inconveniente si ustedes soportan esa pauta dentro de un buen plan de planificación estratégica y táctico. Antes que la ejecución es fundamental que esto esté bien planteado. ¿Listo? Entonces, si de pronto en segundo trimestre llegan a tener algún inconveniente con la ejecución por falta de presupuesto, no habría inconveniente. Si con base en esa ejecución que se pretendía hacer, hay una buena planificación estratégica y táctica. No debe tener un mínimo ni un máximo de empleados, pueden ser empresas unipersonales. Pero en el caso de empresas unipersonales, pues también deben ustedes ser bastante críticos y, deben estar bastante aterrizados, ¿no? Y tomar decisiones eh, que sean de beneficio para la organización, sobre todo en aspectos presupuestales, pues ustedes tienen que ser totalmente autocríticos y pensar qué tanto pueden invertir o qué tanto no pueden invertir. ¿Listo? Para saber qué tanto pueden hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Lo ideal, queridos estudiantes, es que todo lo que ustedes planifican perdón, lo ideal es que todo lo que ustedes planifiquen lo puedan ejecutar, pero es normal que se presenten dificultades presupuestales y de pronto algo que ustedes planificaron acá no lo puedan ejecutar. No hay problema siempre y cuando
A pesar de que no se puede ejecutar, pues sí se puede evidenciar que ustedes hicieron un buen trabajo de planificación estratégica. Primero y antes que nada está la planificación estratégica antes que la ejecución. ¿Listo? Si eso está bien planificado, lo de menos es ejecutar cuando ya el cliente libere presupuesto. Esto puede ser dentro del marco de los 3 trimestres o puede ser un poquito más allá. Lo más importante es la planificación estratégica. ¿Listo? Bien, entonces esas son las 3 fases fundamentales del proyecto. Repito, esto ustedes lo encuentran dentro del video de nombre del proyecto parte uno y parte 2. Así es, Jessica, dentro de la planificación tocan el tema presupuestal. Solo digamos, un refuerzo de lo que encuentran en el video. Bien, durante la segunda semana, semana 2 del hito número 2, también deben realizar una serie de actividades. Esas actividades ya no se enfocan tanto en lecturas, pero sí en revisión de no solo un video, sino más videos. Entonces van a encontrar dentro de ese grupo de videos la parte 3 y la parte 4 del video que ustedes vieron durante la semana número 1, que vendría siendo esta semana. Entonces, durante la siguiente semana, este es el primer video que van a tener que revisar, que es la continuidad del video de esta semana. Y además de eso van a tener que revisar unos videos, un par de videos que tienen relación con algo llamado EDT. Ya más adelantico les explico qué es una EDT. Y un par de videos que tienen que ver con algo llamado Ganter. Más adelantico les explico qué es un Ganter. Bien, toda la información que ustedes van a encontrar alojada en esos videos es de carácter importante. Sin embargo, también me gustaría destacar algunos puntos clave de esos videos para que los tengamos claros desde ya. En primer lugar, y haciendo referencia a ese primer video que van a tener que revisar, que es continuidad de que es perdón, es este primer video. Entonces, de ese primer video, importante tener claro qué es un objetivo general y qué son objetivos específicos. Yo acá estoy seguro que ya todos ustedes saben qué es un objetivo general y qué son objetivos específicos, pero no sobra recordarlo, ¿listo? Entonces, un objetivo general es a donde queremos llegar o lo que queremos lograr después de desarrollar determinado proceso estratégico y táctico de publicidad digital. ¿Listo? Eso sería un objetivo general. Los objetivos específicos pueden verse como puntos de apoyo en los cuales nos catapultamos para llegar al cumplimiento de ese objetivo general. ¿Listo? Esa es una forma de abordarlo. Otra forma de abordar ese tema de objetivos, que también es muy sencilla, es ver los objetivos específicos como pequeños pasos que es necesario dar para llegar al cumplimiento del objetivo general, que era lo que queríamos lograr mediante el desarrollo del proceso estratégico y táctico de publicidad digital. Es importante que tengan en cuenta que como mínimo dentro de la especialización se pide que los objetivos tengan un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer, además de los criterios SMART. ¿Listo? Entonces acá traigo a colación un ejemplo de objetivo general y objetivos específicos que cumplen con ese mínimo de qué queremos hacer y para qué lo vamos a hacer, y además cumple con algunos de los criterios SMART. Entonces, ojo al siguiente ejemplo. Objetivo general, estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z durante el segundo semestre del año 2018. ¿Listo? Acá tenemos claramente establecido lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Estructurar y ejecutar una estrategia digital. ¿Para qué lo vamos a hacer o para qué lo queremos hacer? Para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z en un periodo de tiempo determinado. Repito, lo mínimo que debe tener su objetivo general y lo mínimo que deben tener sus objetivos específicos es un qué queremos hacer y para qué lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, María Camila. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, muchas gracias. Ese es un requisito mínimo. Otro requisito mínimo
para sus objetivos es que sus objetivos específicos estén ordenados y sean secuenciales. ¿Qué significa que estén ordenados y que sean secuenciales? Que, por ejemplo, para poder llegar a B, antes propongamos pasar por A. Y para poder llegar a C, antes propongamos pasar por B. ¿Listo? La idea es no saltarse pasos. Recuerden que los objetivos específicos pueden verse como pasos necesarios para alcanzar el objetivo general. Desde esa perspectiva o en ese sentido, se hace fundamental que los objetivos específicos sean secuenciales y estén bien ordenados. Ejemplo, entonces, para poder alcanzar este objetivo general, el primer paso que deberíamos dar es realizar análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta. ¿Listo? Eso es básico. Si no conocemos el contexto digital en el que nos vamos a meter, ni a los competidores, ni a los grupos objetivos, ni nada del contexto, va a ser muy difícil estructurar y ejecutar esa estrategia digital para lograr ese posicionamiento deseado. ¿Listo? Entonces, este es un primer paso esencial para lograr eso. Luego de que nosotros ya realizamos ese análisis y conocemos un poquito más ese contexto digital, pues podemos empezar a plantear e implementar algunos de los aspectos, o algunos de los aspectos, no, algunos de los canales o algunos de los medios dentro de los cuales pues vamos a aprovechar ciertos contenidos y desde los cuales vamos a aprovechar también ciertas estrategias de pauta publicitaria y estrategias también de marketing digital que son válidas. ¿Listo? Entonces, objetivo número 2 podría ser plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca. ¿Por qué un sitio web? Porque probablemente, listo, probablemente este sitio web nos va a permitir competir con los demás, eh, valga la redundancia, competidores que identificamos acá y de los cuales descubrimos que también tenían como mínimo un sitio web. Entonces, si nuestros competidores como mínimo tenían un sitio web y se estaban moviendo por ese lado, nosotros no teníamos nada, pues lo mínimo es plantear e implementar un sitio web. Y ya después veremos si ese sitio web lo apoyamos con otros medios digitales. Bien, entonces ese es un ejemplo de objetivo A, objetivo B. Objetivo C, ya tenemos un sitio web, ¿listo? Pero ese sitio web no funciona sin estrategias que lo soporten. Entonces ahí nos podemos proponer un objetivo 3 o un objetivo C, que sería plantear y desarrollar estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web de la marca X. Esto, en otras palabras, sería una estrategia de Search Engine Optimization. Insisto, este sitio web puede verse muy bonito, puede estar muy bien montado, puede estar muy bien estructurado, pero si no le damos un soporte de SEO, pues difícilmente se va a posicionar, y nuestro objetivo general hace referencia a posicionamiento. Entonces, este objetivo 3 también sería necesario para dar alcance al objetivo general y sería una consecuencia de los dos primeros objetivos. Bien, Joana, si una empresa determinada no tiene sitio web, a través del análisis que tú hagas del entorno, puedes determinar si es necesario un sitio web o si no es necesario. El sitio web no siempre va a ser necesario y no siempre se les va a pedir que al final del proyecto la empresa X tenga un sitio web. Eso es sencillamente porque todo depende del análisis del contexto. Listo, puede pasar que tu grupo objetivo se esté moviendo más en redes sociales y no necesariamente en sitios web. ¿Listo? Es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo. Hoy en día la mayoría de empresas necesitan sitio web, pero no los quiero, digamos, sesgar ni les quiero decir siempre se va a necesitar un sitio web. Eso, insisto, depende mucho del análisis del contexto que ustedes hagan. Si al final de ese análisis tú determinas como necesidad imperativa que la empresa X o la empresa Y tenga un sitio web, pues entonces deberás proponer el sitio web y trabajar por desarrollarlo. ¿Listo? Así como también de este análisis puedes determinar si es necesario estar en determinadas redes sociales. Muchos proponen, por ejemplo, no, pues tenemos que estar en Facebook, pero no necesariamente el público objetivo está en Facebook, sino de pronto puede estar en LinkedIn. ¿Listo? Entonces, eso de la selección de los medios digitales
que pueden llegar a conformar un ecosistema digital para una empresa, depende en gran medida del análisis del contexto digital que se haga. Bien, entonces ya tenemos el análisis, gracias a ese análisis determinamos que es necesario un sitio web, y como tenemos sitio web, sí se hace prácticamente obligatorio pues el desarrollo de una estrategia de posicionamiento orgánico. ¿Listo? Esto de SEO sería marketing digital. Hasta el momento no hemos hablado de publicidad digital y esto es una especialización en publicidad digital. Entonces, todo lo de marketing digital es válido y es necesario, pero entonces, por favor, no descuidar la parte publicitaria, que es el core de la especialización. Entonces, en este último objetivo, pues acá planteamos la parte publicitaria y diría más o menos así: plantear y ejecutar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Y aquí hay otro detalle. Acá, pues obviamente esto es un ejemplo y es una situación hipotética la que planteo, pero esto de decidir pautar en red de display y red de búsqueda también debe ser consecuencia de este análisis. Y si nosotros realmente determinamos que nuestro target o nuestro público objetivo o nuestros clientes prospecto y potenciales se mueven en buscadores y se mueven en sitios web que puedan tener alianza estratégica con Google, pues entonces la pauta en red de display y en red de búsqueda se volverían válidas y adquirirían sentido dentro del proyecto. ¿Vale? Entonces, pues, gracias a esa pauta, pues se terminaría de complementar el posicionamiento orgánico y daríamos cumplimiento al objetivo general. ¿Vale? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo de objetivo general y objetivos específicos. Como lo pudieron notar, los objetivos específicos están organizados, son medianamente secuenciales, son coherentes entre sí y serían pasos necesarios para llegar al objetivo general. Bien, Margaret, la red de display de Google es una red que acoge a un conjunto de sitios web que se han aliado estratégicamente con Google para pauta publicitaria. Estos conceptos, tranquila que tú los irás reforzando también muchísimo y los irás clarificando muchísimo mediante otras asignaturas de la especialización. Pero para que vayas teniendo un panorama más o menos claro, es lo que te acabo de comentar. ¿Listo? Y la red de búsqueda de Google es el buscador de Google donde también se puede desplegar pauta publicitaria. Bien, Germán, una estrategia SEO puede desarrollarse mediante varios procedimientos. En las agencias donde yo he trabajado, digamos, se acostumbra a que el SEO se realice como SEO Insight. Les escribo por acá. Pues acá me estoy adelantando a cosas que ustedes van a ver en la especialización, pero bueno, no importa. Entonces, el SEO se puede abordar desde la perspectiva de SEO on-site, que es SEO técnico dentro del sitio, o SEO insight. ¿Listo? Entonces, cuando uno hace una estrategia de SEO insight, lo que busca es, primero, asegurarse de que toda la parte de tags y metatags o líneas de código esté totalmente, perdón, ahí la letra como medio chambona, pero es para que se entienda. Entonces, SEO Insight es un tipo de estrategia de SEO que se enfoca en optimizar toda la parte técnica dentro del sitio. Entonces, acá uno plantea, por ejemplo, como táctica, buenas prácticas para la optimización de tags y metatags, asegurarse de que todos los títulos sean claros, de que todos los títulos tengan palabras clave adecuadas al target al que se quiere llegar. También se planifica todo lo de dar de alta al sitio en buscadores, dar de alta al sitio en directorios, etcétera, etcétera. Hay un montón de tácticas de SEO Insight. Pero también está el SEO Offsite, ¿listo? Entonces sería el SEO fuera del sitio. Entonces, fuera del sitio, lo que uno busca, SEO Offsite, lo que uno busca es, por ejemplo, crear tácticas de construcción de enlaces desde sitios externos hacia el sitio que queremos posicionar, generar contenidos en otros blogs, etcétera, etcétera. Hay un montón de tácticas que seguramente ustedes irán conociendo. Bueno,
Y obviamente tiene que ver con la planificación de palabras clave. Así es, Germán. Tiene que ver con la planificación de palabras clave. Y lo de planificación de palabras clave hace parte del SEO Insight o SEO Onsite. Uno planifica las palabras clave para cada una de las páginas que compone el sitio web y de esa manera aporta el posicionamiento. Pero eso es solo una táctica y otras tácticas más que deben complementarse entre sí. Así es, también se puede llamar red de referidos. Digamos, en otros contextos se llama link building o construcción de enlaces externos. Se puede hacer con link building interno y link building externo. Bueno, pero insisto, acá me estoy adelantando bastante. Son temas que ustedes profundizarán en otras asignaturas, pero pues espero que tengan un panorama un poquito más claro al respecto. ¿Alguna otra inquietud o pregunta antes de avanzar? Bien, Miguel Ángel. Sí, perfecto. A propósito de todos estos temas, no olviden realizar los MOOC. Bueno, recuerden que quienes no son publicistas deben realizar el MOOC de publicidad y tanto los publicistas como los no publicistas deben realizar los dos MOOC, el MOOC de publicidad y el MOOC de publicidad digital. Entonces, quienes de pronto sientan que necesitan reforzar algunos conceptos básicos, van a tener la oportunidad de reforzarlos también a través de los MOOC. Eh, si tú eres publicista, no hay orden, listo, ahí tendrías que ir directamente al MOOC de publicidad digital. Pero si no eres publicista, el orden es el siguiente. Primero debes realizar el MOOC de publicidad y posteriormente debes realizar el MOOC de publicidad digital. Ese sería el orden. Primero el MOOC de publicidad y después el MOOC de publicidad digital en el caso de que no seas publicista. Como les comentaba al principio, yo ya revisé varios videos y ya más o menos tengo un panorama de quiénes son publicistas y quiénes no, pero entiéndanme, tengo más o menos 60 estudiantes, entonces no los recuerdo a todos en este momento. Bien, perfecto. Regálenme un segundito que algún estudiante me está escribiendo por WhatsApp. Regálenme un segundo, por favor. Bien, perfecto, ya respondimos. Listo, entonces en ese caso, Paola, tú tienes que ir directo al MOOC de publicidad digital. Ahora, si tú quieres desarrollar el MOOC de publicidad como para repasar conceptos y reforzarlos, también podrías hacer de manera libre, totalmente libre e independiente, el MOOC de publicidad. ¿Listo? No es obligatorio en tu caso, pero lo podrías también realizar como algo opcional. Listo, entonces eso era lo primero que quería aclararles. Entonces, con respecto a objetivos, creo que eso ya está claro. Van a encontrar también información dentro de los videos que van a ver durante la siguiente semana, que es la semana 2 del hito número 2. Entonces van a ver información sobre algo llamado EDT. EDT significa, EDT es una sigla que traduce estructura de descomposición o estructura de desglose de trabajos. ¿Listo? También en otros contextos se denomina EDP, estructura de descomposición de proyectos o estructura de desglose de proyectos. Una ET no es más que la sumatoria de objetivo general más los objetivos específicos relacionados con el objetivo general. A esos objetivos específicos relacionamos o agregamos una serie de entregables. Los entregables son pequeños procesos que nos permiten dar alcance a los objetivos específicos y para cada entregable agregamos una serie de actividades. ¿Listo? Entonces la sumatoria de esos elementos es una EDT. ¿Vale? Lo que estamos viendo en pantalla es un ejemplo de una EDT. ¿Vale? Básicamente se ve como un mapa conceptual. Entonces ya tenemos claro que para poder alcanzar un objetivo general necesitamos los objetivos específicos. Los objetivos específicos nos ayudan a alcanzar el objetivo general. Para alcanzar los objetivos específicos necesitamos del desarrollo de lo que se denomina entregables. ¿Listo? Entregables. Repito, para alcanzar los objetivos específicos necesitamos del desarrollo de algo denominado entregables. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un entregable?
como lo alcancé a mencionar anteriormente, un entregable debe ser entendido como un proceso y ese proceso le permite al estudiante o a quien dirige el proyecto dar alcance a determinado objetivo. ¿Listo? Un objetivo puede tener varios entregables o varios procesos que son necesarios para alcanzar el objetivo. Entonces, proceso 1, proceso 2, proceso 3. Repito, los entregables deben ser vistos como pequeños procesos. Y esos pequeños procesos pueden ser de corte investigativo o de corte analítico. Todo depende de la naturaleza del objetivo. Entonces vamos paso a paso. Este primer objetivo es el mismo objetivo específico que les mostraba en el ejemplo anterior. El objetivo específico dice claramente realizar análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta. Claramente, análisis. El objetivo es de tipo analítico, por lo tanto requiere entregables de corte o de tipo analítico, requiere pequeños procesos de análisis que nos permitan dar cumplimiento a este objetivo. Entonces, para poder llegar a cumplir con este objetivo específico, me he propuesto 3 procesos. ¿Listo? No hay ni mínimos ni máximos. Ustedes deciden cuántos entregables son necesarios para alcanzar determinado objetivo. En este ejemplo consideré que eran necesarios 3 entregables. El primer entregable es un análisis de usuario y competencia. ¿Por qué? Porque el usuario y la competencia hacen parte del contexto digital. ¿Vale? Entonces, este es un primer proceso que yo puedo documentar y que incluye una serie de actividades. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. ¿Listo? Entonces, los entregables incluyen actividades. Bien, ahí me van siguiendo, se va entendiendo que es un entregable. Bien, Estefanía. Los demás me siguen. Sí. Bien, María Camila, por ejemplo, entonces nos propusimos este entregable, análisis de usuario y competencia. Una actividad necesaria para desarrollar el entregable puede ser identificar a mis competidores directos. Otra actividad puede ser identificar a mis competidores indirectos. Otra actividad puede ser construir un buyer person o un customer journey para identificar a mi usuario. Otra actividad puede ser segmentar geográficamente al usuario, etcétera, etcétera. Las actividades son, como su nombre lo indica, pequeñas actividades que nos permiten desarrollar el entregable. Así es, son procesos necesarios para dar alcance al objetivo. Bien, perfecto. Así es, Germán, son procesos que nos permiten dar alcance al objetivo. Exactamente, Jessica. Dependiendo de la naturaleza del objetivo, ustedes definen los entregables y establecen cuáles son los entregables necesarios. Bien, entonces, como les venía diciendo, yo también consideré que aparte de este entregable era necesario hacer un rastreo y análisis de menciones de marca. Entonces, la actividad 1 de este entregable puede ser proponer herramientas de tracking o de rastreo de menciones de marca en medios sociales y en el entorno web. La actividad 2 puede ser implementar el uso de esas herramientas para identificar menciones positivas, menciones negativas y menciones neutrales de la marca en redes sociales, en blogs y en otros espacios web. ¿Listo? Entonces son pequeñas actividades que me permiten dar cumplimiento al entregable y a su vez ese entregable aporta al cumplimiento del objetivo. ¿No? Y finalmente puedo cerrar o podemos cerrar con un benchmarking. ¿Listo? Un benchmarking es como la consolidación de un análisis de lo que los competidores están haciendo. Bueno, no solo competidores, sino también referentes en el mercado están haciendo a nivel digital. Gracias a un benchmarking a uno le pueden surgir varias ideas a nivel estratégico. ¿Listo? Así es, Daniel. Esto tiene que ir muy aterrizado a la realidad del proyecto. Y se tienen que aplicar las actividades, pero en segundo trimestre. En primer trimestre, ustedes dejan el planteamiento estratégico y táctico,
Bueno, entonces en primer trimestre ustedes plantean esto y listo, en segundo trimestre es cuando empiezan a ejecutar. Bueno. Bien, perfecto. Ahora, ya que la compañera Daniela menciona eso o plantea esa pregunta, es importante aclarar que durante este hito número 2, ustedes van a aplicar el aprendizaje de estos conocimientos a la resolución de un caso. ¿Listo? Durante el hito número 2, ustedes no van a tener que proponer todo esto pensando en sus proyectos, sino pensando en solucionar un caso. Y gracias a la solución de ese caso, ustedes ya van a ver cómo se aplica todo esto, de tal forma que cuando lo tengan que aplicar a su proyecto, pues ya tengan una experiencia previa. ¿Listo? Esto lo van a aplicar para sus proyectos desde el hito número 3 y finalizando con el hito número 4, pero para este hito número 2, todo este conocimiento, todas estas herramientas y todos estos conceptos, ustedes los van a aplicar en primera instancia en la resolución de un caso. Bien, continuamos. Entonces, para el objetivo específico, entonces fíjense que acá se consideraron necesarios 3 entregables, pero para el segundo objetivo solo consideré necesario un entregable. Entonces, nunca van a haber mínimos ni máximos. Ustedes van decidiendo qué es lo mínimo y qué es lo máximo. Entonces, plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca X. El objetivo claramente es de desarrollo de un sitio web. Se enfoca en el desarrollo de un sitio web. Para desarrollar un sitio web, pues nada mejor que plantear una estrategia de diseño y arquitectura web sobre la cual se pueda lanzar a Internet el respectivo sitio web. Y acá quiero hacer una invitación clara y muy importante. Y es que desde ya vean los entregables también como procesos estratégicos. Les decía en principio que los pueden ver como procesos de análisis cuando el objetivo sea de naturaleza analítica o investigativa. Pero cuando de pronto hablamos de medios digitales, si vamos a montar un sitio web, veamos el entregable necesario para cumplir con ese sitio web desde una perspectiva estratégica. ¿Listo? Empiecen a ver los entregables desde una perspectiva estratégica, elévenlos al nivel de estrategia. Ustedes le restan o le suman relevancia a sus proyectos dependiendo de la forma en la que redactan los entregables. Yo perfectamente pude haber dicho, pues para crear el sitio web, perdón, para implementar el sitio web, creo los wireframes, desarrollo el sitio web y listo, lo subo a internet. Esta es una forma de hacerlo, ¿listo? Pero no es una forma completa, no es una forma minuciosa, no es una forma lo suficientemente profunda y sólida que merezca la pena entregársele a un cliente. ¿Listo? Esto se puede hacer así, pero es mejor decirle al cliente, el sitio web que le voy a entregar y que voy a implementar va a estar basado en una estrategia de diseño y arquitectura web. Y la primera táctica de esa estrategia de diseño y arquitectura web va a ser darle un objetivo o un propósito al sitio web dentro de su ecosistema digital. La segunda táctica va a ser establecer el presupuesto necesario para desarrollarlo. La tercera táctica es analizar las posibles plataformas tecnológicas sobre las cuales lo vamos a desarrollar. La cuarta táctica va a ser establecer un listado de funcionalidades. La quinta táctica va a ser establecer criterios de usabilidad. La sexta táctica va a ser plantear un mapa de navegación. La séptima táctica va a ser crear los wireframes y después sí lo desarrollamos. Entonces, fíjense que los entregables, les decía, son procesos, en algunos casos pueden ser procesos de análisis, en algunos casos pueden ser procesos estratégicos. Estos si son procesos estratégicos incluyen pequeñas tácticas. Entonces, ojo con reducir sus entregables a simples tácticas. Crear un wireframe o crear wireframes y posteriormente subir el sitio web e implementarlo, se queda corto. Son simplemente dos tácticas de todo un proceso estratégico. Bien, Miguel Ángel, si la empresa tiene un sitio web pero no hacen absolutamente nada y es un lugar de contacto, entonces el proyecto puede proponer estrategias de optimización para ese sitio web. Y las estrategias de optimización pueden ser orgánicas o pueden ser pagas. Usted va decidiendo en el camino cuáles son las estrategias más adecuadas y decide también si esas estrategias se van a enfocar en posicionamiento, se van a enfocar en alcance, se van a enfocar en engagement o se van a enfocar en performance, leads y conversiones. Eso lo van decidiendo ustedes de acuerdo a las necesidades del cliente.
Bien, Margaret, wireframes son bocetos. ¿Listos? ¿Cómo hacer el boceto del sitio web? Entonces, primero los desarrolladores web hacen como un boceto. El boceto se somete a la respectiva aprobación del cliente y ahí se empiezan a realizar otras actividades enfocadas en el desarrollo, perdón, sobre la base de esos wireframes. Bueno, si quedamos claros, Miguel Ángel y Margaret. Listo, perfecto. Bien, entonces la invitación desde ya es que ustedes eleven el nivel de sus entregables y les den la categoría que merecen. En algunos casos esa categoría es estrategia. Bueno, otro ejemplo. Entonces nuestro tercer objetivo era plantear y desarrollar una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web de la marca X. ¿Listo? Entonces fíjense que acá, cuando el objetivo está redactado de forma clara, ya nos da el camino, nos marca el camino que debemos seguir en cuanto al planteamiento de entregables. Acá el objetivo ya nos dice, pues es una estrategia SEO, listo, ese es el entregable que yo necesito. Pero como le decía ahorita a un compañero, el SEO puede abordarse desde varias perspectivas. Entonces yo acá lo que hice fue proponer para este cliente hipotético fue, listo, mi primer entregable va a ser el planteamiento de una estrategia de SEO Insight y el segundo entregable va a ser el planteamiento de una estrategia de SEO Outside. Y cada una de las estrategias tiene sus respectivas tácticas. Entonces, plantear buenas prácticas de optimización de tags y meta tags, planificar keywords para cada una de las páginas, eh, asegurarse de optimizar las imágenes, asegurarse de agregar el atributo alt a las imágenes, dar de alta el sitio en buscadores, etcétera, etcétera. Y para la estrategia de SEO outside, entonces, eh, hacer el link building externo, plantear un programa de referidos, participar frecuentemente en blogs externos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, insisto, eleven sus entregables a nivel estratégico. Es muy diferente cuando le dice al cliente, le voy a desarrollar una estrategia de SEO Insight y una estrategia de SEO Outside, a cuando uno le dice al cliente, simplemente le voy a entregar una planificación de keywords. ¿Listo? Esto también es válido, pero se queda corto. Y se queda corto sobre todo para futuros especialistas en publicidad digital como ustedes. Ustedes deben ver los entregables desde una perspectiva un poco más arriba, un poco más alta, es decir, desde una perspectiva estratégica. Bien. Y finalmente, el cuarto y último objetivo hacía énfasis a estrategia de pauta publicitaria en red de display y estrategia de pauta publicitaria en red de búsqueda. Nuevamente el objetivo nos está diciendo cuáles son nuestros entregables. Por un lado, tenemos que proponer un entregable que se enfoque en una estrategia de pauta en red de display y por otro lado, un entregable que se enfoque en el planteamiento y desarrollo de una estrategia de pauta en red de búsqueda. Así de simple, así de sencillo. Entonces ya tenemos los dos entregables acá, planteamiento y ejecución de campaña en red de display, planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda o planteamiento y ejecución de estrategia en red de display, planteamiento y ejecución de estrategia en red de búsqueda. Una estrategia puede tener varias campañas. Acá yo me fui de una vez a una campaña y a otra campaña, pero puede ser una estrategia en red de display, puede tener varias campañas y una estrategia en red de búsqueda puede tener varias campañas. Entonces, cuando ustedes le dicen eso al cliente, el cliente de una vez ya empieza a darse cuenta de por qué ustedes están cobrando lo que están cobrando, ¿listo? O ya empieza a valorar de mejor manera y de manera más completa el trabajo que ustedes están desarrollando. Es muy diferente cuando le decimos al cliente, pues cliente, este es nuestro objetivo y para eso pues vamos a crear los anuncios y los anuncios los vamos a crear en Google Ads y listo. También se puede hacer así, pero insisto, ustedes se están formando para hacer todos esos procesos de una manera más profesional, más detallada, más minuciosa, más profunda. Por varias razones, para que sus clientes valoricen aún más su trabajo, para que ustedes también dignifiquen la profesión y para que al final los proyectos se aseguren buenos resultados. Cuando uno no hace estos procesos de forma detallada, los resultados, créanme que no van a ser los mejores, pero cuando uno hace estos procesos de forma detallada, minuciosa y bien planificada, uno no se puede asegurar que
el éxito va a ser del 100%, pero sí se asegura un buen porcentaje de éxito. Bien, hasta aquí se entendió que es una ET. Bien, María Camila, perfecto. Gracias, Tatiana, Joana, bien, Sandra. Listo, entonces, bien, recuerden, una ET es la sumatoria de objetivo general, objetivos específicos. Para cada objetivo específico, ustedes relacionan los respectivos entregables, los entregables que consideren necesarios, y para cada entregable, ustedes plantean una serie de actividades mínimas. Y listo, no es más. Bien. Dentro del grupo de videos que van a tener que ver en la siguiente semana, que es la semana número 2 del hito número 2, también se les va a hablar de algo que suele ser el coco para los estudiantes, o algo que genera ciertos temores, y es todo lo relacionado con indicadores de seguimiento e indicadores de resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que es muy sencillo, vamos a ver que no es nada complicado. Cuando se les habla de indicadores de seguimiento, ¿listo? Todo proyecto debe tener indicadores, ¿listo? Cuando ustedes proponen la ET, los entregables deben seguirlos, deben monitorearlos. Bueno, y ese monitoreo ustedes lo empiezan a plantear desde este primer trimestre, ¿listo? Entonces, el primer grupo de indicadores es el de indicadores de seguimiento. Los indicadores de seguimiento hacen referencia a las actividades que son necesarias para dar cumplimiento a los entregables, los recursos humanos necesarios para desarrollar dichas actividades, los tiempos necesarios para desarrollar las actividades, lo que nos cuesta el desarrollo de esas actividades y el costo total del entregable. ¿Listo? Entonces, cuando les hablemos de indicadores de seguimiento, estamos hablando de recursos, tiempos y costos. Repito, indicadores de seguimiento, recursos, tiempos y costos. En otras palabras, ustedes pueden hacer seguimiento del desarrollo de sus entregables a través del control de recursos humanos, el control de tiempos y el control de costos. Bueno, en las agencias hay múltiples dashboards o matrices dentro de las cuales se suele meter esa información. Estos, repito, son múltiples los dashboards, son muy variados los dashboards y varían de agencia en agencia. Para la especialización, este sería el dashboard o esta sería la matriz que ustedes deben conocer y que van a utilizar. ¿Listo? Entonces, esta matriz de indicadores de seguimiento se compone por las siguientes partes. Primero, el objetivo general del proyecto. Después viene una columna de objetivos específicos. En esta matriz que les estoy mostrando de ejemplo, no incluyo los 4 objetivos específicos. Pero cuando ustedes estén desarrollando esto para sus proyectos, obviamente deben incluir todos los objetivos que se hayan propuesto. Yo acá simplemente estoy incluyendo 2 objetivos como para que ustedes tengan una visión más clara de cómo está conformada la matriz. Entonces, objetivo general, van los objetivos específicos. Para este ejemplo, solo incluí 2 objetivos específicos. Enfrente de cada objetivo específico van los entregables. ¿Listo? Entonces, entregable 1, entregable 2, entregable 1, entregable 2, correspondiente con el objetivo 2. Y posterior a la columna de entregables va la columna de actividades. Hasta aquí básicamente es convertir la ET de un formato vertical a un formato horizontal, pero sigue siendo la misma ET. Hasta acá vamos con lo que es la misma ET. Eso, entonces debe haber total coherencia entre lo que ustedes plantean en la ET y la información que ustedes incluyen en la matriz de indicadores de seguimiento en las primeras 3 columnas. Bueno, llamémoslo a esto como columna 1, columna 2, columna 3. Debe haber total coherencia con la EDT, y columna 4 también debe tener coherencia con la EDT. Y después viene información adicional. Entonces, ¿cuáles serían los recursos humanos necesarios para el desarrollo de mis actividades? En este caso, el entregable es el análisis de usuario y competencia. Las actividades que propuse fueron la segmentación del usuario y el análisis de presencia de competidores en social media. Para eso necesitamos un planner. El tiempo que el planner se demora haciendo estas 2 actividades es de un día y lo que nos puede costar es 100.000 pesos. ¿Listo? Obviamente yo acá estoy haciendo aproximaciones. Bueno, es solo un ejemplo.
Bien, para las siguientes actividades correspondientes al otro entregable, entonces pues acá están las actividades, también necesitamos un planner, acá se nos van 2 días por actividad, entonces sería un total de 4 días, 200.000 pesos por día. En total, el costo de los dos entregables es 500.000 pesos. Y así sucesivamente. Entonces, para el planteamiento y ejecución de campaña en red de display, las actividades son creación de la cuenta de Google Ads, objetivo, presupuesto, orientación, etcétera, estructuración de la campaña en red de display, ejecución de la campaña, monitoreo y medición. Necesitamos 2 planners, un día para esta parte de planificación, 10 días para la parte de ejecución de la campaña. Para las primeras 3 actividades, 100.000 pesos. El presupuesto para la ejecución sería de 2 millones de pesos para un total de 2.100.000. Y así sucesivamente. Entonces, como lo pueden notar, es algo muy sencillo. Cuando les hablemos de indicadores de seguimiento, es simplemente relacionar recursos humanos, tiempos y costos a cada una de las actividades necesarias para desarrollar cada uno de esos entregables. Hasta aquí se entiende que es una matriz de indicadores de seguimiento. Bien, Vanessa, Carlos, Adriana. Ok, excelente. Frescas y frescos que en este hito número 2 no tienen que hacer esta matriz pensando en sus proyectos, repito. Todo esto que estamos viendo, todos los conceptos, todas las herramientas y todas estas matrices las van a tener que aplicar en primera instancia en la resolución de un caso. ¿Listo? A través de la resolución de ese caso, ustedes van a poner en práctica esto y van a ver cómo les va. ¿Listo? Ahí vamos viendo cómo nos va y cuando ya se enfrenten a la realización de esto para su proyecto, pues ya van a estar mucho más afinados. Bien, Margaret, ¿qué quieres aclarar sobre la matriz? Dale con confianza, tranquila. ¿Qué te pareció enredada? Sí, exactamente. Acá se ve como mucha información, pero es cuestión de organizarla, es cuestión de orden y tenerle paciencia a la matriz. Repito, para que no se enreden es convertir la EDT en un formato adicional, ¿listo? Y agregarle recursos, tiempos y costos, no es más. Bien, eso sería la matriz de indicadores de seguimiento. Pero también en uno de los videos se les habla de algo llamado indicadores de resultado, ¿listo? O los famosos KPIs o Key Performance Indicators. Bueno, entiendo, Margaret, no te preocupes que, bueno, primero que todo, para eso están los MOOC. Segundo, pues también vas a tener la oportunidad de reforzar estos conceptos en las 3 semanas de este hito. Esto que les estoy presentando en este momento es como un resumen de todos los contenidos que están en el aula virtual, entonces vas a poder también dedicarle un tiempito adicional al análisis de todo esto que estamos hablando. Y además, y en tercer lugar, pues también vas a tener la oportunidad de ir aprendiendo todo esto a través de otras asignaturas. Entonces, no te preocupes, ahí vamos con calmita y poco a poco. Bien, María Camila. Los costos, bueno, para la resolución del caso, pues los costos los van a poder plantear a la luz de la información que se les dé en el caso. Pero para cuando ya estén aplicando esta matriz en sus proyectos, ahí nuevamente tienen que acudir a la realidad presupuestal del cliente. Si es un emprendimiento, como les decía en un principio, ustedes mismos tienen que ver cuánto podrían llegar a invertir en pauta publicitaria y cuánto les costaría, por ejemplo, generar una serie de actividades de análisis. ¿Listo? Ahí sí ya depende de la naturaleza del proyecto. Tienes que analizar qué tipo de proyecto es y dependiendo de las posibilidades presupuestales, pues se establecen los costos. Bien, entonces, volvamos a la matriz de indicadores de resultado. La matriz de indicadores de resultado, a diferencia de la matriz de indicadores de seguimiento, no incluye ni recursos, ni tiempos, ni costos. Lo que incluye la matriz de indicadores de resultado son las métricas que nos permiten medir el rendimiento y los resultados de los entregables. ¿Listo?
Hay 1000 métricas en digital, hay 1000 métricas. Cuando uno selecciona bien las métricas para medir determinado entregable, ahí automáticamente la métrica se convirtió en Key Performance Indicator porque nos permite medir el rendimiento exacto del entregable exacto que nos habíamos planteado. ¿Listo? Entonces, esta matriz, bueno, para indicadores de resultado también hay 1000 dashboards. Eso seguramente los que han trabajado en agencia conocen otros dashboards, conocen otras matrices, pero enfoquémonos en la matriz que hay que trabajar en la especialización. La matriz que hay que trabajar en la especialización para el tema de indicadores de resultado es la siguiente. Entonces, en primer lugar, vuelve y se incluye el objetivo general del proyecto. En la siguiente columna se incluyen los objetivos específicos del proyecto. En la siguiente columna se incluyen los entregables. ¿Listo? Pero en esta ocasión ya se descartan las actividades. ¿Listo? Y enseguida de la columna de entregables lo que se incluye son los Key Performance Indicators. ¿Listo? No todos los entregables requieren Key Performance Indicators. ¿Listo? No todos lo van a requerir. Por ejemplo, un entregable de nombre análisis de usuario y competencia no necesariamente tiene Key Performance Indicator. Entonces acá perfectamente podríamos decir no aplica. ¿Listo? No hay una métrica universalmente establecida que nos permita medir el rendimiento de esto. ¿Listo? Pero podríamos llegar a ser recursivos y si necesitamos medir esto sí o sí, pues podemos decir porcentaje de avance en los análisis. ¿Listo? ¿Cómo podemos medir el análisis de usuario y competencia? Pues mediante el porcentaje de avance en esos análisis. Bueno, pero acá perfectamente podríamos decir no aplica Key Performance Indicator. En cambio, hay entregables que sí requieren prácticamente de forma obligatoria Key Performance Indicators. Por ejemplo, rastreo y análisis de menciones en medios sociales. Entonces, acá sí ya podemos incluir algunas métricas que al ser filtradas y seleccionadas de buena manera ya se nos convierten en Key Performance Indicators. Pues podríamos decir número total de menciones positivas, número total de menciones neutrales, número total de menciones negativas. ¿Listo? Entonces a través de estos tres KPIs podemos medir este entregable. Y así sucesivamente, por ejemplo, si tenemos este entregable planteamiento y ejecución de campaña en red de display, hay tres KPIs básicos y elementales para poder medir el rendimiento de una campaña en red de display, que sería el número de impresiones de anuncios, el número de clics logrados frente a esas impresiones y el click-to rate o el CTR, que es el porcentaje o el ratio de clics frente a esas impresiones. Y acá estoy poniendo solo tres, ¿no? Pero perfectamente se podría incluir el tráfico generado gracias a la campaña, los leads logrados y las conversiones logradas. Bueno, depende también de lo que se esté buscando con la campaña. Y para el planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda, lo mismo, impresiones, clics, click to rate, al final uno puede también agregar el ROA o el retorno de la inversión publicitaria. ¿Listo? Bien, esa sería la columna de indicadores de rendimiento, indicadores clave de rendimiento o Key Performance Indicators. Son métricas que han sido bien seleccionadas, bien filtradas, que nos permiten medir el rendimiento de nuestros entregables y ver qué resultados están entregando. ¿Listo? Enseguida de esta columna hay algo llamado línea base. La línea base es el valor del indicador antes de la intervención en el caso de que aplique. En otras palabras, si a futuro vamos a trabajar con un cliente que el mes pasado ya hizo una ejecución de campaña en red de display, pues ese cliente ya tiene resultados previos. Ya me puede decir, vean, la primera campaña que hicimos el primer mes o el mes anterior, alcanzamos 1000 impresiones. Y de las 1000 impresiones logramos solamente 2 clics. ¿Listo? Ya hay unos valores previos. A eso se le llama línea base, valores previos, y eso solo aplica en casos en donde el cliente ya haya ejecutado entregables previamente o antes de que nosotros asumiéramos el proyecto. Sí, Jessica. En el aula virtual, en la parte de bibliografía, van a encontrar una serie de documentos donde, en particular, hay un documento bastante interesante donde se hablan de indicadores clave de rendimiento que son
clásicos o que son muy utilizados para determinados tipos de estrategias. ¿Listo? Entonces, en la bibliografía del aula virtual van a encontrar material relacionado. Bien, entonces eso sería la línea base. La fórmula es pues la fórmula matemática con la que se suele calcular, en este caso el click-through rate. Pues para calcular el click-through rate, la fórmula elemental es clics dividido en el número de impresiones por 100. Bueno, pero no siempre va a aplicar fórmula. Si no aplica fórmula, pues ponemos no aplica, o también podemos poner la fuente de información. Podemos poner fuente de información. Fuente. ¿Qué es esto de fuente? Por ejemplo, para este caso de total de menciones positivas. ¿Listo? Pues no hay una fórmula, número total de menciones positivas, pues no hay una fórmula matemática para calcular número total de menciones positivas, pero sí podemos tomar la fuente, sí podemos mencionar la fuente de donde sacamos esta información. Entonces acá podemos decir, pues utilizamos, no sé, social mention, o la herramienta que ustedes hayan utilizado. ¿Listo? Pueden también entonces poner la fuente de información. ¿Listo? Cuando no aplica fórmula matemática, es probable que aplique fuente de información. Y finalmente la meta. La meta es lo que buscamos o lo que queremos lograr como resultado. Entonces, para este caso de número de impresiones, pues queremos 1000 impresiones, queremos mínimo 50 clics para un click-through rate del 5%. Esto es súper alto, pero entiéndanme que es solo un ejemplo. Y al final, cuando nosotros, esto se deja planteado y listo. Cuando ya por allá en segundo semestre ustedes empiecen a ejecutar, pues comparan y verifican si alcanzaron la meta o si se quedaron por debajo de la meta. Si no alcanzaron la meta, no hay ningún problema. Lo importante es que lo hayan intentado y que hayan hecho el ejercicio, antes de la ejecución, el ejercicio de planificación estratégica. Bien, hasta aquí me van siguiendo. Gracias, Jessica. Bien, Daniela. Yo entiendo que es bastante información, pero tranquilos que ya van a tener el tiempo para digerirla. Este video también pues queda grabado, entonces si alguien lo quiere retomar y tomárselo con más calma, también lo va a poder hacer con suficiente tiempo. Recuerden que son 3 semanas, entonces frescos que lo que hay es tiempo para digerir todo esto. Bien, entonces la meta, María Camila, es el resultado que queremos alcanzar al desarrollar determinado entregable. Listo, repito, la meta es el resultado que queremos alcanzar al desarrollar este entregable. ¿Listo? Entonces, a futuro, cuando queramos ejecutar, lo mínimo que queremos son 1000 impresiones, lo mínimo que queremos son 50 clics y un click-through rate del 5%. Así es, Margaret. Excelente. Si tienes una estrategia para redes sociales, si son varias redes sociales, entonces los KPIs deben ir por cada red. Así es, Diana Marcela, la meta también puede cambiar. Esto no es una camisa de fuerza, ¿listo? Esto no es una camisa de fuerza. Los proyectos van cambiando, los proyectos van mutando, los proyectos van evolucionando, ¿listo? Listo, Jessica, los KPI, ¿listo? Eso traduce Key Performance Indicators o indicadores clave de rendimiento. Son métricas que nos permiten medir el rendimiento de cada entregable. Entonces, un KPI es esto. ¿Listo? Entonces, para poder medir el rendimiento o los resultados de una campaña en red de display, me puedo proponer un KPI que sería el número de impresiones de los anuncios, el número de clics y el CTR. Estos tres son métricas que al ser seleccionadas de forma adecuada para poder medir esto, se me convierten en indicadores clave de resultado. Gracias a esto puedo decirle al cliente cómo nos está yendo y qué resultados estamos obteniendo. ¿Listo? Bien, perfecto. Bien, entonces decía Margaret lo de las redes sociales y a propósito de eso, y a propósito de que esto no es una
camisa de fuerza, tenemos esta primera versión de matriz de indicadores de resultado. Esta primera versión aplica para cuando los entregables han quedado planteados de forma específica. ¿Listo? Por ejemplo, acá el entregable es totalmente específico. El entregable nos dice en qué medio, o en este caso, en qué red de Google vamos a desplegar la campaña. La campaña la vamos a desplegar en red de display. Por lo tanto, puedo poner inmediatamente después los respectivos KPIs. ¿Listo? ¿Por qué? Porque insisto, el entregable quedó muy específico por acá y el entregable quedó muy específico por acá. Pero puede pasar que nuestro entregable no haya quedado planteado de forma tan específica, que era el caso que proponía Margaret. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Acá el entregable lo redacté de forma distinta. Y bueno, cambié también un poco el objetivo. El objetivo ya no es plantear y desarrollar estrategia de publicidad en red de display y búsqueda, sino plantear y desarrollar estrategias orgánicas y pagas en medios sociales. Listo, acá cambié el objetivo para que me entiendan la otra versión de esta matriz. Entonces el objetivo específico cambió un poco. Estoy diciendo que quiero estrategias orgánicas y pagas. Entonces los entregables van a ser por un lado estrategias orgánicas y por otro lado las estrategias pagas. El primer entregable que me permite alcanzar este objetivo es planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Era lo que decía Margaret. Aquí mi entregable hace referencia a más de un medio. Acá no. Mi entregable hace referencia a un solo medio, en este caso a una sola red de búsqueda, perdón, a una sola red de Google que sería la red de display. ¿Listo? Acá en cambio no. Mi entregable hace referencia a varios medios sociales. Por lo tanto, después de esta columna, debo incluir la columna donde clarifique cuáles son los medios sociales donde voy a desplegar esos contenidos orgánicos. ¿Listo? Entonces repito, acá el entregable fue lo suficientemente específico y dejó totalmente claro en qué medio se va a desplegar la campaña. Por lo tanto, ya puedo seleccionar las métricas adecuadas para medir esto. En cambio, acá no. El entregable me quedó un poco más genérico, por lo tanto, debo especificar en la siguiente columna los medios donde voy a desplegar los contenidos orgánicos. Entonces, por un lado, voy a desplegar contenidos orgánicos en Facebook y por otro lado voy a desplegar contenidos orgánicos en LinkedIn. Teniendo claros cuáles son los medios específicos o exactos donde yo voy a desplegar estos contenidos orgánicos, ya me va a quedar muy fácil plantear los KPIs. ¿Listo? Entonces, para Facebook, alcance de contenidos, el número de interacciones en contenidos o número de reacciones en contenidos y el engagement rate. ¿Listo? Por mencionar 3 ejemplos. ¿Listo? Y para LinkedIn, número de views en contenido generado, número de recomendaciones en contenido generado y número de vistas de perfil. Entonces, como lo decía la compañera, o como lo preguntaba la compañera, efectivamente se deben asignar indicadores específicos para cada uno de los medios sociales. Y en general se deben seleccionar y plantear KPIs específicos para cada medio donde se vaya a desplegar una determinada estrategia. Hasta acá estamos claros, ¿se entendió esta diferencia? Bien, Carlos. Gracias, Stephanie, María Camila, Natalie. Bien, excelente. Entonces, queridos estudiantes, hay dos versiones de la misma matriz. Entonces, está la matriz de indicadores de resultado para cuando los entregables quedaron específicos y está también la misma matriz para el caso en que los entregables hayan quedado un poquito más genéricos. Cuando los entregables quedaron un poco más genéricos, no hay problema. Lo que hacemos es simplemente, antes de la columna de indicadores, especificar cuáles son los medios donde se van a desplegar las estrategias, sean cuales sean las estrategias. El resto de información es la misma. Línea base, fórmula o fuente y meta. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas?
Ok. Bueno, entonces, recapitulando un poco, durante la semana número 1, delito número 2, que sería esta semana, esta es la primera semana de delito número 2. Entonces, durante esta primera semana deben revisar una serie de lecturas que están disponibles en el módulo delito número 2, en la parte de actividades, y deben revisar el primer video. Entonces, semana número 1, delito 2, hacen las lecturas y revisan el primer video. Bueno, en ese video entonces se habla sobre lo que es un proyecto, se habla de las fases del proyecto y hay otra información importante. Durante la semana 2, delito 2, que vendría siendo la siguiente semana, la idea es que ustedes no desarrollen tantas lecturas, sino que revisen una serie de videos. En esos videos van a encontrar información sobre lo que son los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, pues van a ver algunos ejemplos. Este ejemplo que yo les presento acá es complemento de esos ejemplos que ustedes van a encontrar en los videos. También dentro de esos videos van a poder ver qué es una EDT y van a ver otros ejemplos de EDT. Volviendo acá rápidamente, recuerden, los entregables, elevenlos a nivel estratégico o piénsenlos desde una perspectiva estratégica. Y durante esa semana 2 también van a ver lo que son indicadores de seguimiento e indicadores de resultado. Puede que esto se pueda abordar de varias formas, puede que la explicación que encuentren en el video sea un poco distinta a la que yo estoy haciendo acá. Al final, la idea es que ustedes pues decidan con cuál explicación se quedan, cuál les queda más clara. ¿Listo? Entonces ya saben, hay dos tipos de indicadores, indicadores de seguimiento, indicadores de resultados. Para los indicadores de resultados, la matriz puede tener una variación. Y finalmente, durante la semana 3 o durante la tercera semana del hito número 2, van a resolver el caso. ¿Listo? El caso en este momento no está subido en el aula virtual y no se va a subir en el aula virtual. Durante la semana 3, o mejor dicho, al principio de la semana 3, se les va a enviar a cada uno de ustedes un caso y ese caso se envía vía correo electrónico. ¿Listo? Entonces, a sus correos electrónicos va a llegar un caso. El caso tiene pues obviamente la descripción de lo que es una empresa y unas problemáticas que se le presentan a una empresa y a ustedes se les plantean unos retos. Esos retos están directamente relacionados con todos estos temas que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, si ustedes le pusieron atención a esta clase y además revisaron el material del aula virtual, créanme que no van a tener ningún problema para resolver el caso. ¿Listo? Y les va a quedar muy, muy bien resuelto. Y ya no es más, tienen que resolver el caso y listo, ese caso lo suben a la tarea del hito número 2 y ya con eso estaríamos dando cumplimiento al hito número 2. ¿Se entiende más o menos la dinámica? Hola, ¿si se entendió lo del caso? Bien, bien, excelente. Les voy a mostrar rápidamente un caso, como para que tengan una visión desde ya de qué es lo que se les pide. Entonces se les va a enviar, exactamente, así es, Margaret. Lo entendiste perfecto. Bien. Entonces se les va a enviar un caso, pero además se les van a enviar las matrices, se les envía el caso, se les envían las dos matrices, la matriz de indicadores de seguimiento, la matriz de indicadores de resultados, y además se les envía un caso de ejemplo que ya está resuelto. ¿Listo? Para que tengan una referencia de cómo lo pueden organizar o cómo deben organizar la información. Entonces, acá estamos viendo el caso de ejemplo resuelto que se les envía. ¿Listo? Entonces, hay unos supuestos del caso, está la solución del caso, así más o menos se ve la resolución del caso. Entonces, acá la estudiante simplemente pues, está desarrollando el caso. Piense que en la resolución del caso va a ser necesaria la inclusión de la matriz de indicadores de seguimiento, la inclusión de la matriz de indicadores de resultado. Se les pide un marco conceptual muy sencillo, muy breve. También se les pide algo del estado del arte. Frescos que estos son temas que yo no toqué hoy, pero están en los videos y en el material del hito número 2. Listo, yo no alcancé a tocar todos los temas. Y ya finalmente el Gantt del proyecto y listo, una tabla de resumen. Así, fíjense que son 3 hojitas. Listo, en 3 hojitas resuelven el caso.
no es más o menos así se ve la resolución de un caso. Bien, ¿qué más se me queda por ahí pendiente? Bueno, en cuanto a fechas importantes a tener en cuenta. Entonces, el hito número 2 inició el pasado lunes, es decir, ayer. Ayer iniciamos el hito número 2, 18 de febrero. El hito finaliza el 10 de marzo para una duración de 3 semanas. Recuerden que para cada hito hay un encuentro de clase, ya estamos desarrollando el encuentro de clase. No es que para las 3 semanas vaya a haber un encuentro de clase, ¿listo? Solo es este encuentro de clase, el resto es trabajo autónomo e independiente por parte de ustedes. Bien, la fecha de entrega del hito es el 10 de marzo y las actividades a desarrollar, bueno, la realización de las actividades del hito, las actividades semanales del hito van del 18 al 10 de marzo. El encuentro de clase, pues lo estamos teniendo en este momento, es 19 de febrero, estamos con el grupo número 1 y el grupo número 2, 7 pm. Y finalmente, la validación de conocimientos a través de solución de caso. A ustedes se les enviará el caso el 4 de marzo y van a tener más o menos 7 días para resolverlo, entonces lo suben el 10 de marzo. Ahora, esto es sobre el papel. Bueno, acá dice que se les envía el 4 de marzo, pero los docentes vamos a enviarles el caso mm, por ahí el 27 de febrero, para que tengan un poquito más de tiempo. Bueno, ¿estamos claros con respecto a esto? El 27 de febrero se les va a enviar el caso. Esto por tarde se les envía el 27 de febrero. Preguntas hasta acá, ¿esto está claro? ¿Las fechas están claras? Bien, gracias. Ya casi todo estamos finalizando, ya vamos finalizando. Bien, la rúbrica de evaluación, como lo pueden notar, ya se vuelve un poco más compleja, ya no es tan sencilla como la rúbrica de evaluación del hito número 1. El hito número 1 realmente era muy sencillo, ahora sí empieza a ponerse un poquito más complicado, de mayor nivel cada uno de los hitos. Entonces, lo que se va a evaluar es la asistencia a la sesión de aclaración de aspectos del hito. Esto no se evalúa en el caso de ustedes, esto va a tener un peso del 0%. La participación en el foro del hito, control de lectura. Bueno, una de las actividades que van a encontrar dentro del aula virtual es del desarrollo del foro. ¿Listo? Entonces ustedes ingresan al aula virtual, se ubican en el módulo correspondiente al hito número 2, hacen clic en un botón que dice módulos, en módulos bajan hasta el módulo correspondiente al hito número 2 y ahí van a encontrar para cada uno de los grupos el respectivo foro. ¿Listo? Entonces ustedes ingresan acá y participan en el foro. Este foro está habilitado para el grupo número 1 y el grupo número 2. El foro tiene que ver con el material disponible en aula virtual. ¿Listo? Todo lo que hemos visto durante este video lo encuentran también acá en actividades a desarrollar. ¿Listo? Ahí están todos los enlaces y todos los accesos a la información necesaria. Entonces, eso del foro es evaluable y entra dentro de la rúbrica de evaluación. Entra en la rúbrica de evaluación, perdón. Entonces, participación en el foro, solución del caso, tiene un peso acá dice 20%, pero realmente será 25% porque hay que sumar de este 10% que no voy a tener en cuenta, agrego 5 acá y 5 acá, 15 y 25. Bien, Jessica, el foro se habilitará desde este jueves y tiene en plazo hasta el 10 de marzo para participar en el foro. Bien. Bueno, y todo lo demás, de ahí en adelante, después de la solución del caso, es información que va dentro del caso. Entonces, dentro del caso se les pide algo de llamado retornos esperados o qué esperan obtener gracias a ese planteamiento que ustedes hacen. Se evalúa la ET que ustedes proponen, la matriz de indicadores de seguimiento, la matriz de indicadores de resultado, el marco conceptual, el estado del arte. El Gantt, el Gantt es una matriz muy similar a la matriz de indicadores de seguimiento. Lo que pasa es que, pues para los indicadores de seguimiento se les pasa un Excel, ustedes meten ahí la información en el Excel, pero también ustedes van a utilizar un Ganter de Google, que es como un programa online en la nube, donde ustedes pueden incluir cuáles son sus entregables, cuáles son los recursos humanos necesarios para esos entregables y los tiempos que se van a tardar desarrollando cada entregable. Eso lo desarrollan a través del Ganter.
El estado del arte es una revisión de lo que otros han hecho dentro del mismo campo en el que tú te estás incluyendo. Por ejemplo, un estado del arte es revisar qué está pasando con, por ejemplo, si dentro de mi proyecto voy a utilizar redes sociales, en el estado del arte debo analizar cuál es la actualidad de las redes sociales actualmente en el mundo publicitario, qué alcance están teniendo a nivel publicitario, cómo se están utilizando, qué han hecho otras empresas para optimizar el uso de redes sociales en proyectos similares al mío. Eso es un estado del arte. Eh, Tranquilos todos que esto del estado del arte también se explica en los videos y de hecho hay ejemplos de estado del arte para que ustedes tengan referencias. Bueno, entonces van a encontrar unos ejemplos de estado del arte. Bien, tabla de resumen del proyecto y listo. Ahí daría el 100% de la nota. Este hito número 2 tiene un peso del 30% en la nota final. ¿Preguntas hasta acá? Mientras las piensan, mientras analizan, a ver si de pronto tienen alguna duda o alguna pregunta, yo también voy pensando si de pronto se me quedó algo importante por mencionarles. Eh, No, no necesariamente, María Camila. No de todas las lecturas. El foro tiene que ver con algo específico, no con todas las lecturas, sino con algo específico que ya descubrirás cuando estés desarrollando, pues cuando estés explorando las actividades del todos dentro del aula virtual. ¿Listo? Pero no es el resumen de todas las lecturas, es algo aún más específico. Bien. Bueno, pues ya se dieron cuenta que en el caso van a tener que proponer una EDT. Listo, en el caso, en la resolución del caso van a tener que proponer una EDT. Para la EDT se les recomienda una herramienta llamada Mindomo. Ay, Mindomo. Mindomo. ¿No? Tengo entendido que la universidad y la especialización adquirió licencias de Mindomo, entonces es probable que en los próximos días les llegue un correíto invitándolos a que se unan a Mindomo y a que creen la cuenta. Bueno, entonces en Mindomo ustedes van a crear la ET. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, ya se van a dar cuenta de que así es muy sencillo. Y dentro del material también van a encontrar unos tutoriales para el uso de Mindomo. Si de pronto pasa algo extraordinario y no les llega ese correo de invitación, no hay problema, ustedes pueden igual tomar la iniciativa de ingresar a Mindomo y crear su propia cuenta. Obviamente una cuenta gratuita para que creen su respectiva EDT. Como les decía, las matrices se les van a enviar junto al caso. En este momento no están disponibles en el aula virtual y no van a estar disponibles en el aula virtual por el momento, ¿listo? Se les van a enviar junto al caso. Esta matriz se les envía en Excel, la otra matriz también se les envía en Excel. En la pestaña 1 van a ver esta primera opción y en la pestaña 2 van a ver esta segunda opción con esta columna adicional. Finalmente, pues para el Gantt, para el diagrama de Gantt, entonces la universidad sugiere Gantt de Google, que es un programa online o en la nube, ¿listo? También tengo entendido que la universidad adquirió licencias para Gantt, entonces es probable que les llegue también la invitación para que se unan a Gantt. Sin embargo, si pasa algo extraordinario y se demora ese proceso, entonces ustedes igual pueden crear su propia cuenta en Gantt y pues van cacharreándole, van probando la herramienta. Todo esto que estamos viendo no está disponible en el aula, pero va a quedar disponible mañana. ¿Listo? Ustedes ingresan, la grabación de la sesión queda disponible mañana. Ustedes ingresan a conferencias, perdón, ya les voy a poner la imagen para que quienes de pronto no pudieron conectarse la vez pasada vean desde dónde ingresan. Entonces, para todos, recuerden que
Esta grabación o la grabación de la sesión queda disponible en la siguiente ruta. Regálenme un segundo que se está cargando la imagen. Listo, entonces ustedes ingresan al aula virtual, hacen clic en el botón de plan de estudios, luego hacen scroll hasta que encuentren el botón de nombre acceso a las grabaciones de los encuentros sincrónicos, ahí hacen clic y ahí van a encontrar el enlace hacia la grabación de esta sesión. ¿Listo? Ahí encuentran el enlace y ahorita más tardecito yo les envío el material vía correo electrónico. ¿Listo? Para que todos lo tengan también disponible. Bien, creo que no es más por el momento. Nuevamente les pregunto, ya para finalizar, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo, todo bien, ok. Así es, cualquier duda que tengan me contactan a través de los medios oficiales establecidos y con mucho gusto trataré de resolverles las dudas con la mayor prontitud del caso. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por la paciencia. Esta segunda sesión sincrónica es bastante larga y sé que para algunos puede ser un poco densa, pero bueno, ya se tocaron los temas primordiales y los más importantes. Estoy seguro que les va a ir muy bien en el desarrollo del hito número 2. Así es, sí, de igual, esto también lo como queda grabado, ustedes lo pueden repetir varias veces y se lo toman con más calmita. Igual tenemos buen